Planes. Todos los hombres estaban en el mar. Unos navegaban hacia América tripulando los bergantines y barcas de la costa catalana. Los más tímidos e infelices pescaban. Otros, más valientes, ansiosos de rápida fortuna, hacían el contrabando por la frontera francesa que empezaba a con acento agudo desarrollar su litoral al otro lado del promontorio. En el pueblo solo había mujeres, mujeres por todas partes. Sentadas ante las puertas, haciendo encaje con un colchoncillo cilíndrico sobre las rodillas, con acento agudo lo largo del cual tejían los bolillos la tira de primorosos calados. Agrupadas en las esquinas, frente al mar solitario donde estaban sus hombres, hablando con una nerviosidad eléctrica que estallaba de pronto en ruidosas tempestades. Mosén Jordi, el cura párroco, era víctima de este mujerío desbordante, que amargaba su existencia con rivalidades y peleas. El hombre de Dios amaba la soledad tranquila del mar, y despachaba aprisa su misa para instalarse cuanto antes en un lugar favorable de la costa con sus cañas y sus redes. Nadie como él conocía el motivo de la irritabilidad femenil que revolucionaba al pueblo. Solas y teniendo que vivir en incesante contacto, acababan todas ellas por odiarse, como los pasajeros encerrados en un buque durante largos meses. Además, sus hombres las habían acostumbrado al uso del café, bebida de navegantes, y buscaban engañar su tedio con sendas tazas del espeso líquido. Todas tenían los ojos empañados por un vapor histérico. Sus labios temblaban en ciertos instantes con una agitación que parecía reflejar otros estremecimientos inferiores y ocultos. Las manos se hacían ganchudas, acompañando con movimientos agresivos las vibraciones de una voz aguda y cortante. Casi todos los días las vecinas de media calle se peleaban con el resto de la calle, las de medio pueblo contra el resto del pueblo. Y el buen Mosén Jordi, que tenía la libertad del lenguaje de los castos, la descarada franqueza de los simples, lamentaba con acento agudo gritos la locura de estas furias sometidas, con acento agudo su callado espiritual. ¿Cuándo volverán los que están en el mar, para que tengamos paz? ¿Cuándo dormirán los hombres en sus casas, para que os hartéis? La sabiduría hablaba por su boca. Una tras otra iban desembarcando las tripulaciones al terminar su viaje redondo. Las calles quedaban limpias de grupos. Todas las mujeres permanecían ocultas en sus casas o se mostraban luego en las puertas, sonriendo, algo flácidas, con la delgadez placentera del que acaba de salir de un baño caliente. Y el viejo sacerdote, durante unas semanas, podía pescar en paz, sin tener que separar con acento agudo tirones los racimos femeninos, que salían de la pelea con las greñas revueltas, los ojos amarillos de cólera y la cara chorreando sangre. Un interés común ponía milagrosamente de acuerdo con acento agudo este mujerío cuando vivía solo. Los carabineros registraban las casas, buscando los fardos de contrabando traídos por los hombres, y las amazonas empleaban su acometividad nerviosa en el ocultamiento de las mercancías ilegales, haciéndolas pasar de un escondrijo con acento agudo otro con astucias de salvaje. Cuando los soldados del Pisco llegaban con acento agudo sospechar que los fardos habían ido con acento agudo refugiarse en el cementerio, solo encontraban unas fosas vacías y en el fondo de ellas unos cuantos cigarros entre calaveras que asomaban empotradas en la tierra. El jefe del cuartelillo no se atrevía con acento agudo registrar la iglesia, pero miraba de reojo con acento agudo Mosén Jordi, un bendito capaz de permitir que escondiesen el tabaco en los altares con acento agudo trueque de que le dejasen pescar en paz. Los ricos vivían con la espalda vuelta al pueblo, contemplando la extensión azul sobre la cual se arriesgaban las casas de madera que eran toda su fortuna. En el verano, la vista del Mediterráneo terso y brillante les hacía recordar los peligros del invierno.
Hablaban con un terror religioso del viento de tierra, el viento de los Pirineos, la tramontana, que arrancaba edificios de cuajo y había volcado en la estación próxima trenes enteros. Además, al otro lado del promontorio empezaba el temible Golfo del León. Sobre su fondo, que no iba más allá de 90 metros, se alborotaban las aguas con acento agudo impulsos del vendaval, levantando tantas olas y tan apretadas, que al chocar unas con otras, no encontrando espacio para caer, se remontaban formando torres. Este golfo era el rincón más temible del Mediterráneo. Los transatlánticos, al regreso de un viaje feliz al otro hemisferio, se estremecían con la sensación del peligro, y algunas veces volvían atrás. Los capitanes que acababan de atravesar el Atlántico fruncían el ceño con inquietud. Desde la puerta del Ateneo, los expertos señalaban las barcas de vela latina que se disponían a con acento agudo doblar el promontorio. Eran laúdes como los que había mandado el patrón Ferragut, embarcaciones de Valencia que llevaban vino a con acento agudo Set y frutas a con acento agudo Marsella. Al ver al otro lado del cabo la superficie azul del Golfo sin más accidentes que una ondulación larga y pesada prolongándose en el infinito, los valencianos decían alegremente: «Pasem de presa, que el Leo dorm». Ulises tenía un amigo, el secretario del ayuntamiento, único habitante que guardaba en su casa algunos libros. Tratado por los ricos con cierto menosprecio, buscaba al muchacho, por ser el único que le oía atentamente. Adoraba el Mare Nostrum lo mismo que el médico Ferragut, pero su entusiasmo no prestaba atención a con acento agudo las naves fenicias y egipcias que con sus quillas habían arado por primera vez estas olas. Igualmente saltaba distraído sobre las trirremes griegas y cartaginesas, las liburnas romanas y las monstruosas galeras de los tiranos de Sicilia, palacios a con acento agudo remo con estatuas, fuentes y jardines. A él solo le interesaba el Mediterráneo de la Edad Media, el de los reyes de Aragón, el mar catalán. Y, como si temiese molestar el orgullo regionalista de su juvenil oyente, el pobre secretario daba explicaciones. La llamada Marina Catalana no era solo de Cataluña. Pertenecía a con acento agudo los monarcas aragoneses, y entraban en ella todos sus estados marítimos. Cuando los reyes formaban una flota, se componía de 3 escuadras: catalana, mallorquina y valenciana. Las atarazanas de Valencia eran célebres por sus construcciones navales. De ellas salían los mejores navíos de la costa española. Galera genovesa y navío catalán, decían los navegantes de la Edad Media como última expresión del arte naval. Desde las riberas aragonesas al fondo del Mar Negro, todo el Mediterráneo se veía surcado por los buques de la Marina catalana, que recibían los más diversos nombres. Los ligeros, que se ayudaban con remos, se llamaban galeas y galiotas, leños, corcias, burcias, taridas, fustas mancas, juseres y saetias. Unos eran de ligna alzata, o sea con altas bandas. Otros, de ligna plana, o cubierta corrida. Para las navegaciones largas a con acento agudo Berbería y Oriente estaban los guarapos, calandros, bucios, nizardos, bajeles y cocas. La cabida de estos buques se marcaba por salmas, botas y cántaros, que equivalían a con acento agudo las modernas toneladas. La coca era el navío de línea para los grandes combates y los cargamentos importantes. Las había de 2 o 3 cubiertas, y las armadas en guerra se llamaban encastilladas, por sus 2 castillos a con acento agudo proa y a con acento agudo popa. Además, cubrían su casco sobre la línea de flotación con cueros vacunos, excelente coraza para evitar el fuego griego, botes de materias inflamables que eran la artillería de entonces.
Roger de Lauria y Conrado Lanza habían venido de la Italia aragonesa a con acento agudo formarse como hombres de mar en la marina catalana. Génova y Venecia, enriquecidas por las cruzadas y dueñas de numerosas factorías en Oriente, veían nacer con inquietud esta tercera potencia mediterránea. La coca catalana anclaba junto a con acento agudo sus naves en los puertos de Egipto, en la marina de Trebisonda, en el frío mar de Azov. Sus mercaderes eran audaces para la navegación, ásperos para la ganancia, prontos para la pelea. Tal vez por ser los genoveses de igual carácter y sus vecinos más inmediatos, rompían con ellos. Los astutos venecianos, para arruinar a con acento agudo Génova, ajustaban un tratado en Perpiñán con la Marina de Cataluña, y empezaba en el Mediterráneo una de las guerras más crueles de la historia, guerra de escuadras numerosas y odio implacable, en la que eran pasadas a con acento agudo cuchillo tripulaciones enteras y los capitanes vencidos morían pendientes de una antena de su buque. Los choques iniciados frente a con acento agudo Italia iban a con acento agudo terminarse en la costa de Asia. Todo el Mediterráneo servía de palenque. Catalanes y venecianos buscaban a con acento agudo los genoveses en Negroponto. Pero estos, sintiéndose inferiores, volaban a con acento agudo refugiarse en el Bósforo. Ante las cúpulas de Santa Sofía, a con acento agudo la vista de los aterrados vecinos de Constantinopla, todos estos mediterráneos de la cuenca occidental libraban la llamada batalla de Pera, carnicería marítima en el estrecho brazo de mar que tiene por orillas los dos continentes. Moría Poncio de Santapau, el almirante catalán. Moría. Después el almirante valenciano Bernardo Ripoll, y la pérdida de estos jefes daba la victoria a con acento agudo los de Génova. Pero, un año después, la marina catalana tomaba el desquite en las costas de Cerdeña, sorprendiendo a con acento agudo la flota genovesa que favorecía la insurrección del juez de Arborea contra los monarcas de Aragón, señores de la isla. 8.000 genoveses quedaban en el fondo del mar, y las naves vencedoras volvían a con acento agudo Barcelona con 3.500 prisioneros y 41 galeras enemigas. Con este desastre se iniciaba la decadencia marítima de Génova. Los catalanes expulsaban a con acento agudo sus mercaderes de Egipto, monopolizando el comercio de África. Alfonso V de Aragón, el único rey marino de España, empleaba años después el resto de su existencia en expediciones contra Génova. Sus principios eran desgraciados. Ulises se acordó de su padrino Labarta al oír cómo este amigo del pasado hablaba del combate naval de la isla de Ponza. Aún no había llegado a con acento agudo consolarse de una derrota ocurrida en 1435. El rey y todos sus feudatarios aragoneses y sicilianos iban con armaduras de hierro, lo mismo que para un combate terrestre, y la pesada superioridad de sus armas les hacía ser vencidos por la ligereza y la táctica de las galeras genovesas. Alfonso V, su hermano el rey de Navarra y todo el cortejo de magnates quedaban prisioneros de la República. Asustada esta por la importancia de su presa, confiaba a los cautivos, a con acento agudo la guarda del duque de Milán. Pero los monarcas se entienden fácilmente para engañar a con acento agudo los gobiernos democráticos, y el soberano milanés daba suelta al rey de Aragón con todo su acompañamiento. Luego, este bloqueaba a con acento agudo Génova con una enorme flota. La marina provenzal iba en ayuda de sus vecinos y el rey aragonés forzaba el puerto de Marsella, llevándose como trofeo las cadenas que cerraban su entrada. Ulises hacía gestos afirmativos. El rey navegante las había depositado en la Catedral de Valencia. Su padrino el poeta se las había enseñado en una capilla gótica formando una guirnalda de hierro sobre los negros sillares.
Cuando Génova, agotada, iba a con acento agudo entregarse, moría Alfonso el Magnánimo, y sus sucesores olvidaban las rivalidades con la República, para dedicarse a con acento agudo las guerras por el dominio de Nápoles. La marina catalana aún siguió dominando el Mediterráneo comercialmente. A sus antiguos buques agregó las galeras gruesas y las galeras sutiles, las tafurellas, panfiles, rampines y carabelas. Pero Colón, añadía tristemente el catalán, descubrió las Indias, dando un golpe de muerte a con acento agudo la riqueza marítima del Mediterráneo. Además, Aragón y Castilla se juntaron, y la vida y el poder fueron contrayéndose al centro de la península, lejos de todo mar. De ser Barcelona la capital de España, ésta habría conservado la dominación mediterránea. De serlo Lisboa, el imperio colonial español habría resultado algo orgánico, sólido, con vida robusta. Pero ¿qué podía esperarse de una nación que había puesto su cabeza en la almohada de las amarillas estepas interiores, lo más lejos posible de los caminos del mundo, y solo enseñaba a sus pies con acento agudo las olas? El catalán terminaba hablando tristemente de la decadencia de la marina mediterránea. Combates aislados con los berberiscos de galera a con acento agudo galera. Expediciones inútiles a con acento agudo la costa de África. Hazañas de Barceló, el marino mallorquín. Navegaciones comerciales en polacras, tartanas, pingües, londros, laúdes y canarios. Todo lo que daba placer a con acento agudo sus gustos lo hacía remontar a con acento agudo los buenos tiempos de la dominación del Mediterráneo por la marina catalana. Un día ofreció a con acento agudo Ulises un vino dulce y perfumado. Es Malvasía. Las primeras cepas las trajeron los almogávares de Grecia. Luego dijo, para halagar al muchacho. Vecino de Valencia fue Ramón Muntaner, el que escribió la expedición de catalanes y aragoneses a con acento agudo Constantinopla. Se entusiasmaba con el recuerdo de esta novelesca aventura, la más inaudita de la historia, admirando de paso al almogávar cronista, Homero rudo en el contar, Ulises y Néstor en el consejo, Aquiles en la dura acción. La impaciencia de doña Cristina por reunirse con su marido y devolverle las comodidades de una casa bien gobernada arrancó a con acento agudo Ulises de esta vida de la costa. Durante varios años no vio otro mar que el del Golfo Valenciano. El notario se opuso con diversos pretextos a con acento agudo que el médico se llevase otra vez a con acento agudo su sobrino. Y el Tritón menudeó los viajes a con acento agudo Valencia, arrostrando todos los inconvenientes y peligros de estas aventuras terrestres, a con acento agudo impulsos de su desorientada paternidad de célibe. Él y la Barta, al ocuparse del porvenir de Ulises, tomaban cierto aire de bondadosos regentes encargados del gobierno de un pequeño príncipe. El muchacho parecía pertenecerles a con acento agudo ellos más que al padre. Sus estudios y su futuro destino ocupaban las conversaciones de sobremesa cuando el médico estaba en la ciudad. Don Esteban sentía cierta satisfacción en molestar a con acento agudo su hermano haciendo el elogio de una existencia sedentaria y fructuosa. Allá en las costas de Cataluña vivían sus cuñados los Blanes, unos verdaderos lobos de mar. Esto último no lo podría contradecir el médico. Pues bien, sus hijos estaban en Barcelona, unos como dependientes de comercio, otros plumeando en el despacho de su tío el rico. Todos eran hijos de marinos, y sin embargo se habían emancipado del mar. En tierra firme estaban los negocios. Solo las cabezas locas podían pensar en barcos y aventuras. El Tritón sonreía humildemente ante estas alusiones y cruzaba miradas con su sobrino. Un secreto existía entre los dos. Ulises, que terminaba su bachillerato, asistía al mismo.
Tiempo en el Instituto A con acento agudo los cursos de pilotaje. 2 años le bastaban para completar estos estudios. El tío le había facilitado las matrículas y los libros, recomendándolo además a con acento agudo uno de los profesores, antiguo compañero de navegación. 3 Pater Oceanus. Cuando murió casi repentinamente don Esteban Ferragut, su hijo tenía 18 años y estudiaba en la universidad. En sus últimos tiempos, el notario llegó a con acento agudo sospechar que Ulises no iba a con acento agudo ser el jurisconsulto célebre que él había soñado. Huía de las clases, para pasar la mañana en el puerto ejercitándose en el remo. Si entraba en la universidad, los bedeles le vigilaban, temiendo la largura de sus manos. Él se creía un marino, e imitaba a con acento agudo los hombres de mar, que, acostumbrados a con acento agudo medirse con los elementos, consideran poca cosa reñir con un hombre. Con violentas alternativas de estudio y de holganza se aproximaba trabajosamente al término de su carrera, cuando una angina de pecho acabó de pronto con el notario. Doña Cristina, al salir de la estupefacción de su dolor, miró en torno de ella con extrañeza. ¿Por qué seguir en Valencia? Quiso reunirse con los suyos al verse sin el hombre que la había trasplantado a con acento agudo este país. El poeta Labarta cuidaría de sus bienes, que no eran tan cuantiosos como lo hacía esperar el rendimiento de la notaría. Don Esteban había sufrido grandes pérdidas en negocios extravagantes aceptados por bondad. Pero aún así, dejaba fortuna suficiente para que la esposa viviese una desahogada viudez entre sus parientes de Barcelona. La pobre señora no sufrió otra contrariedad en el arreglo de su nueva existencia que la rebeldía de Ulises. Se negaba a con acento agudo continuar su carrera. Quería embarcarse, alegando que para esto se había hecho piloto. En vano doña Cristina impetró el auxilio de parientes y amigos, prescindiendo del Tritón, pues adivinaba su respuesta. El hermano rico de Barcelona fue breve y afirmativo. Sí, eso le da dinero. Los blanes de la costa mostraron un sombrío fatalismo. Era inútil oponerse si el muchacho sentía vocación. El mar agarra bien a con acento agudo sus elegidos, y no hay poder humano que logre desasirlos. Por eso ellos, que ya eran viejos, no oían a con acento agudo sus hijos que les llamaban a con acento agudo las comodidades de la capital. Necesitaban vivir junto a con acento agudo la costa, en agradecido contacto con el monstruo oscuro y pesado que les había mecido maternalmente, cuando con tanta facilidad podía haberlos hecho pedazos. El único que protestó fue Labarta. Marino. Sea en buen hora. Pero marino de guerra, oficial de la Real Armada. Y el poeta veía a su ahijado revestido de los esplendores de una bélica elegancia. Levita azul con botón de oro todos los días, y en las fiestas casaca de galones y vueltas rojas, sombrero de picos, sable. Ulises levantó los hombros ante tales grandezas. Tenía demasiados años para entrar en la escuela naval. Además, quería navegar por todos los océanos, y aquellos marinos solo tenían ocasión de ir de un puerto a con acento agudo otro, como las gentes de cabotaje, o pasaban años y años sentados en un ministerio. Para envejecer como un oficinista, era preferible reconquistar la notaría de su padre. Al verse doña Cristina bien instalada en Barcelona, con una corte de sobrinos que adulaban a con acento agudo la tía rica de Valencia, su hijo se embarcó como aspirante en un transatlántico que hacía viajes regulares a con acento agudo Cuba y los Estados Unidos. Así empezaron las navegaciones de Ulises Ferragut, que solo habían de terminar con su muerte. El orgullo de su familia le colocó en un vapor de lujo, un buque correo lleno de pasajeros, un hotel flotante, en el que los oficiales tenían algo de gerentes de Palace, y la verdadera importancia.
Correspondía a con acento agudo los maquinistas, que andaban siempre por abajo y al volver a con acento agudo la luz quedaban modestamente en segundo término, por una ley de jerarquías anterior a con acento agudo los progresos de la mecánica. Pasó por el océano varias veces como se pasa ante un paisaje terrestre a con acento agudo toda la velocidad de un tren expreso. La calma augusta del mar se borraba con el batir de las hélices y el ruido sordo de las máquinas. Por azul que fuese el cielo, siempre lo empañaba un crespón flotante salido de las chimeneas. Envidiaba a con acento agudo los buques veleros que el transatlántico dejaba atrás. Eran iguales a con acento agudo los caminantes reflexivos, que se saturan del paisaje y entran en largo contacto con su alma. Las gentes del vapor vivían como los viajeros terrestres que contemplan adormecidos desde las ventanillas de los vagones una sucesión de vistas pálidas y vertiginosas rayadas por los hilos telegráficos. Terminadas sus pruebas de aspirante, fue segundo piloto de una fragata que iba a con acento agudo la Argentina para cargar trigo en Bahía Blanca. Las lentas singladuras en días de poco viento, las largas calmas ecuatoriales, le permitieron penetrar un poco en los misterios de la inmensidad oceánica, amarga y oscura, que había sido para los pueblos antiguos la noche del abismo, el mar de las tinieblas, el dragón azul que diariamente se traga al sol. Ya no vio en el Padre Océano el dios caprichoso y tiránico de los poetas. Todo funcionaba en sus entrañas con una regularidad vital, sujeto a con acento agudo las leyes generales de la existencia. Hasta las tempestades rugían dentro del cuadriculado de una reglamentación. Los dulces vientos alisios empujaban al buque hacia el sudoeste, manteniendo una serenidad paradisíaca en el cielo y en el mar. Ante la proa chisporroteaban las alas de tafetán de los peces voladores, abriéndose sus enjambres como escuadrillas de diminutos aeroplanos. Sobre la arboladura cubierta de lonas trazaban largos círculos los albatros, águilas del desierto atlántico, extendiendo en el purísimo azul el enorme velamen de sus alas. De tarde en tarde encontraba el buque praderas flotantes, extensos campos de algas despegadas del mar de los sargazos. Tortugas enormes dormitaban hundidas en estas hierbas, sirviendo de isla de reposo a con acento agudo las gaviotas posadas en su caparazón. Unas algas eran verdes, nutridas por el agua luminosa de la superficie. Otras tenían el color rojo de las profundidades, a donde llegan mortecinos y enfriados los últimos rayos del sol. Como frutos de la pradera oceánica, flotaban apretados racimos de uvas obscuras, cápsulas coriáceas repletas de agua salobre. Al aproximarse a con acento agudo la línea ecuatorial, la brisa iba cayendo. Y la atmósfera se hacía sofocante. Era la zona de las calmas, el océano de aceite oscuro, en el que permanecen los buques semanas enteras con el velamen rígido, sin que lo haga estremecer un suspiro atmosférico. Nubes de color de hulla reflejaban en el mar su lento arrastre. Lluvias azotantes se derramaban sobre la cubierta, seguidas de un sol incendiario que a con acento agudo los pocos minutos era borrado por un nuevo aguacero. Estas nubes preñadas de cataratas, esta noche tendida en pleno sol sobre el Atlántico, habían sido el terror de los antiguos. Y sin embargo, merced a con acento agudo tales fenómenos podían los navegantes pasar de un hemisferio a con acento agudo otro sin que la luz los hiriese de muerte, sin que el mar quemase como un espejo de fuego. El calor de la línea, elevando el agua en vapores, formaba una banda sombría en torno de la Tierra. Desde los otros mundos debía verse con un cinturón de nubes, casi semejante a con acento agudo los anillos siderales. En este mar sombrío y caliente estaba el corazón del océano, el centro de la vida circulatoria del planeta. El cielo era un regulador que, absorbiendo y devolviendo, equilibraba la evaporación.
De allí se expedían las lluvias y los rocíos a con acento agudo todo el resto de la tierra, modificando sus temperaturas favorablemente para el desarrollo de animales y vegetales. Allí se cambiaban los vapores de dos mundos, y el agua del hemisferio sur. El hemisferio de los grandes mares, sin otros relieves que los triángulos extremos de África y América y las jivas de los archipiélagos oceánicos. Iba a con acento agudo reforzar, convertida en nubes, los ríos y arroyos del hemisferio norte, ocupado en su mayor parte por las tierras habitadas. De esta zona ecuatorial, corazón del globo, partían dos ríos de agua tibia, que iban a con acento agudo calentar las costas del norte. Eran dos corrientes que arrancaban del Golfo de México y del Mar de Java. Su enorme masa líquida, huyendo sin cesar del Ecuador, determinaba un vasto llamamiento de agua de los polos que venía a con acento agudo ocupar su espacio. Y estas corrientes frías y más dulces se precipitaban en el hogar eléctrico de la línea, que las calentaba y salaba de nuevo, renovando la vida mundial con su sístole y su diástole. El océano comprimía en vano a con acento agudo los dos ríos cálidos, sin llegar a con acento agudo confundirse con ellos. Eran torrentes de un intenso azul, casi negro, que corrían a con acento agudo través de las aguas verdes y frías. Antes que admitir a con acento agudo estas, el río azul se acumulaba en su curso formando un dorso, una bóveda, con dos pendientes por las que resbalaban los cuerpos. La corriente atlántica, al llegar a con acento agudo Terranova, se abría de brazos, enviando uno de ellos al mar del Polo. Con el otro, débil y rendido por el largo viaje, modificaba la temperatura de las islas británicas, entibiando dulcemente las costas de Noruega. La corriente indiánica, que los japoneses llamaban el río Negro, a con acento agudo causa de su color, circulaba entre las islas, manteniendo más tiempo que la otra sus potencias prodigiosas de creación y agitación, lo que le permitía trazar sobre el planeta una enorme cola de vida. Su centro era el apogeo de la energía terrestre en creaciones vegetales y animales, en monstruos y pescados. Uno de sus brazos, escapando al sur, formaba el mundo misterioso del mar de coral. En un espacio grande como 4 continentes, los pólipos, fortalecidos por el agua tibia, levantaban millares de atolones, islas anilladas, bancos y arrecifes, pilares submarinos, terror de la navegación, que, al ligarse entre sí con un trabajo milenario, iban a con acento agudo crear una nueva tierra, un continente de recambio, por si la especie humana perdía en un cataclismo su zócalo actual. El pulso del dios azul eran las mareas. La Tierra se volvía hacia la Luna y los astros con una rotación simpática igual a con acento agudo la de las flores que se vuelven hacia el Sol. Todo lo que en ella hay de más móvil. La masa fluida de la atmósfera se dilataba 2 veces diariamente, hinchado su seno, y esta succión atmosférica, obra de la atracción universal, se reflejaba en las aguas, conmoviéndolas. Los mares cerrados como el Mediterráneo apenas sentían sus efectos. Las mareas se detenían a con acento agudo su puerta. Pero en las costas oceánicas la pulsación marina alborotaba el ejército de las olas, lanzándolas diariamente al asalto de los acantilados, haciéndolas rugir con babeos de furor entre islas, promontorios y estrechos, impulsándolas a con acento agudo tragarse extensas tierras, que devolvían. Horas después. Este mar salado, como nuestra sangre, que tiene un corazón, un pulso y una circulación de dos sangres distintas, renovadas y transformadas incesantemente, se encolerizaba lo mismo que una criatura orgánica cuando a con acento agudo las corrientes horizontales de su seno venían a con acento agudo añadirse las corrientes verticales descendidas de la atmósfera.
Las violencias pasajeras de los vientos, las crisis de la evaporación, las obscuras fuerzas eléctricas, producían las tempestades. No eran más que estremecimientos cutáneos. La tormenta mortal para los hombres solo contraía la epidermis marina, mientras la masa profunda de sus aguas permanecía en lóbrega calma, para cumplir la gran función de amamantar y renovar los seres. El padre océano desconocía la existencia de los infusorios humanos que osaban deslizarse por su superficie en microscópicos cascarones. No se enteraba de los incidentes que podían desarrollarse en el techo de su vivienda. Su vida continuaba equilibrada, calmosa, infinita, engendrando millones de seres. Por milésima de segundo. La majestad del Atlántico en las noches tropicales hacía olvidar con acento agudo Ulises las cóleras de sus días negros. Bajo la luna, era una pradera inmensa de plata viva cortada por serpenteos de sombra. Sus ondulaciones pastosas, repletas de vida microscópica, iluminaban las noches. Los infusorios, estremecidos de amor, ardían con azulada fosforescencia. El mar era de leche luminosa. Las espumas, al romperse contra la proa, brillaban como fragmentos de globos eléctricos agonizantes. Cuando la tranquilidad era absoluta y el buque se mantenía inmóvil, con las velas caídas, pasando lentamente las estrellas de un lado con acento agudo otro de sus mástiles, las delicadas medusas, que la más leve ola puede desgarrar, subían con acento agudo la superficie, flotando entre dos aguas en torno de la isla de madera. Eran miles de sombrillas que desfilaban lentamente. Verdes, azules, rosadas, con una coloración vagorosa semejante con acento agudo la de las luces de aceite. Una procesión japonesa vista desde lo alto, que se perdía por un lado en el misterio de las aguas negras y llegaba incesantemente por él. Lado opuesto. El joven piloto amaba la navegación con acento agudo vela, las luchas con el viento, la soledad de las calmas. Estaba más cerca del océano que en el puente de un transatlántico. La fragata no levantaba espumarajos de rabioso paleteo. Se deslizaba discretamente en el silencio marítimo que guarda el secreto de los primeros milenarios de la tierra recién nacida. Los habitantes oceánicos se aproximaban con acento agudo ella confiadamente al verla cabecear como un cetáceo mudo e inofensivo. En 6 años cambió Ulises. Muchas veces de buque. Había aprendido el inglés, lengua universal de los dominios azules, y se recreaba con el estudio de las cartas de Mary, el Evangelio de los navegantes con acento agudo vela, obra paciente de un genio obscuro que arrancó por primera vez al océano y con acento agudo la atmósfera el secreto de sus leyes. Deseoso de conocer nuevos mares y nuevas tierras, no reparaba en la longitud de los viajes ni en los puertos de destino. Los capitanes británicos, noruegos y norteamericanos acogían con gusto con acento agudo este oficial de buenas maneras, poco exigente en la retribución. Así vagó Ulises sobre los océanos, como el rey de Ítaca sobre el Mediterráneo, guiado por una fatalidad que lo alejaba de su patria con rudo empellón cada vez que se proponía regresar con acento agudo ella. La vista de un buque anclado junto al suyo y próximo con acento agudo partir con lejano destino era para él una tentación que le hacía olvidar la vuelta con acento agudo España. Navegó en barcos sucios, viejos y alegres, donde los tripulantes soltaban todas las velas al temporal y luego de embriagarse se dormían confiados en el diablo, amigo de los bravos, que los despertaría con acento agudo la mañana siguiente. Vivió en buques blancos, silenciosos y limpios como una casa holandesa, cuyos capitanes llevaban con ellos con acento agudo la esposa y los hijos.
Unas camareras de albos delantales cuidaban de la cocina y el aseo de este hogar flotante, compartiendo los peligros de los marineros rojos y tranquilos, exentos de las tentaciones que provoca el roce de la mujer. Los domingos, bajo el sol de los trópicos o con acento agudo la luz cenicienta de los cielos septentrionales, el contramaestre leía la Biblia. Los hombres escuchaban reflexivos, con la cabeza descubierta. Las mujeres se habían vestido de negro, con una cofia de puntillas y las manos enmitonadas. Fue a con acento agudo Terranova a con acento agudo cargar bacalao. Allí era donde la corriente cálida del Golfo de México se encontraba con la fría del Polo. En el choque de estos dos ríos marinos, los infinitos seres que arrastra el Gulf Stream desde los mares tropicales morían súbitamente helados. Una lluvia de pequeños cadáveres descendía con acento agudo a través de las aguas. Los bacalaos se aglomeraban para nutrirse con este maná, y era tan espeso, que gran parte de él, librándose de las ávidas mandíbulas, iba con acento agudo depositarse en el fondo como una nevada caliza. En Islandia, la última azul de los antiguos, le enseñaron trozos de caoba que la corriente ecuatorial había arrastrado desde las Antillas. En las costas de Noruega admiró la fecundidad formidable del mar viendo los arenques en marcha. De su refugio en las tenebrosas profundidades subían con acento agudo la superficie, agitados por la primavera, deseosos de tomar su parte en la alegría del universo. Nadaban unos contra otros, oprimidos, compactos, formando bancos, como pedazos de playa que se hubiesen soltado con acento agudo navegar. Parecían una isla que emerge o un continente que empieza con acento agudo hundirse. En los pasajes estrechos eran tantos, que las aguas se solidificaban, dificultando el avance con acento agudo remo. Su número escapaba con acento agudo los límites de todo cálculo, como las arenas y las estrellas. Hombres y peces carnívoros caían sobre ellos abriendo anchos surcos de destrucción. Pero las brechas se cerraban instantáneamente, y el banco viviente seguía su camino cada vez más denso, como si desafiase con acento agudo la muerte. Cuantos más destruían los enemigos, más numerosos eran. Las columnas en marcha, espesas y profundas, copulaban y se reproducían sin detenerse. El amor era para ellos una navegación, y en su ruta iban derramando torrentes de fecundidad. El agua desaparecía bajo la abundancia del flujo materno, en el que nadaban racimos de huevos. Al surgir el sol, el mar aparecía blanco hasta perderse de vista. Blanco de jugo masculino. Las olas eran grasientas y viscosas, repletas de vida que fermentaba rápidamente. En un espacio de centenares de leguas, el salado océano era de leche. La fecundidad de estas tierras animales ponía en peligro al mundo. Cada individuo podía producir hasta 60.000 huevos. Pocas generaciones bastaban para llenar el océano, hacerlo sólido, pudrirlo, suprimiendo los demás seres, despoblando el globo. Pero la muerte se encargaba de salvar la vida universal. Los cetáceos se hundían en este espesor viviente y con sus bocas insaciables absorbían el alimento con acento agudo toneladas. Peces infinitamente pequeños secundaban con acento agudo los gigantes marinos, atracándose de huevos de arenque. Los pescados más glotones, la merluza y el bacalao, perseguían con acento agudo estas praderas de carne, empujándolas hacia las costas y acabando por dispersarlas. Se multiplicaba el bacalao hartándose de merluzas, y otra vez reaparecía el peligro para el mundo. El océano podía convertirse en una masa de bacalaos. Cada uno llegaba con acento agudo dar hasta 9 millones de huevos.
Los hombres habían caído sobre el más fecundo de los peces, y el bacalao mantenía flotas inmensas, creando además colonias y ciudades. Se agotaban las generaciones humanas sin llegar a, con acento agudo, vencer esta monstruosa reproducción. Los grandes devoradores marinos eran los que restablecían el equilibrio y el orden. El esturión, estómago insaciable, intervenía en el banquete oceánico, encontrando en el bacalao la substancia concentrada de ejércitos de arenques. Pero este devorador ovíparo, de amplia reproducción, continuaba el peligro mundial, hasta que intervenía otro monstruo tan ávido en sus apetitos como pobre en sus procreaciones, cortando de golpe la fecundidad siempre renaciente del océano. Era el tiburón, boca con aletas, intestino natatorio, que traga con indiferencia muertos y vivos, carnes y maderos, limpiando las aguas de vida, dejando la soledad detrás de su coleo. Este destructor solo elaboraba en sus entrañas un tiburón único, que nacía armado y feroz, dispuesto desde el primer momento a, con acento agudo, continuar las hazañas paternas, como un heredero feudal. Solo en los raros momentos de amor acallaban su hambre y su crueldad estos ásperos guerreros, despobladores del mar. Las parejas se abstenían de devorarse. Se encontraban apetecibles, pero sus triples dientes y sus aletas de sierra se limitaban a, con acento agudo, una ruda caricia. La hembra se dejaba dominar por el compañero que enganchaba en ella sus instrumentos de presa. Por primera vez el macho no devoraba. Era ella la que lo absorbía, arrastrándolo. Y confundidos los dos monstruos rodaban en las olas. Semanas enteras, sufriendo los tormentos de un hambre sin fin, a, con acento agudo, cambio de las delicias del amor, dejando escapar, a, con acento agudo, las víctimas asustadas, resistiendo, a, con acento agudo, las tempestades con su áspero abrazo de colmillos y epidermis de lija, corriendo centenares de leguas entre el principio y el fin de uno de sus espasmos de placer. La vida errante del piloto Ferragut abundó en dramáticas aventuras. Algunas quedaron vivas para siempre en su memoria, donde empezaban a, con acento agudo, confundirse tantos recuerdos de tierras exóticas y mares interminables. En Glasgow se embarcó como segando de una fragata vieja que iba a, con acento agudo, Chile para descargar carbón en Valparaíso y cargar salitre en Iquique. La travesía del Atlántico fue buena. Pero a, con acento agudo, partir de las Islas Malvinas, el buque tuvo que hacer frente a, con acento agudo, la furia austral que le cerraba el acceso al Pacífico. El estrecho de Magallanes es para los vapores, que pueden disponer, a, con acento agudo, su voluntad de una fuerza propulsora. El velero busca mar amplia y viento favorable para doblar el Cabo de Hornos, punta avanzada del mundo, lugar de tempestades interminables y gigantescas. Mientras ardía el verano en el otro hemisferio, el terrible invierno austral salió al encuentro de los navegantes. El buque necesitaba hacer rumbo al oeste, y precisamente los vientos soplaban del oeste, cortándole la ruta. 8 semanas pasaron bregando con el mar y con la atmósfera. El viento se llevó un velamen completo. El buque, de madera, algo descoyuntado por esta lucha interminable, comenzó a, con acento agudo, a hacer agua, y la tripulación tuvo que mover día y noche las bombas. Nadie llegaba a, con acento agudo, dormir varias horas seguidas. Todos estaban enfermos. La voz ruda y los juramentos del capitán apenas podían sostener la disciplina. Algunos marineros se acostaban deseando morir, y había que levantarlos, a, con acento agudo, golpes. Ulises conoció por primera vez lo que son las olas. Vio montañas de agua, verdaderas montañas, avanzando sobre el cascarón del buque. Su misma enormidad las hacía formar por ambos lados larguísimas pendientes. Cuando alguna derrumbaba su cresta sobre la fragata, el piloto Ferragut podía darse cuenta de la monstruosa pesadez del agua salada. Ni la
Piedra ni el hierro tenían el golpe brutal de esta fuerza líquida, que al derrumbarse huía en raudales o se elevaba hecha polvo. En ciertos momentos había que abrir brechas en la obra muerta para dar salida a con acento agudo su masa abrumadora. Una penumbra lívida y brumosa era el día austral, repitiéndose semanas y semanas sin el menor rayo de claridad, como si el sol se hubiese alejado para siempre de la tierra. El color blanco no existía en este esfumamiento tempestuoso. Todo era gris. El cielo, la espuma, las gaviotas. Las nieves. De tarde en tarde, los velos plomizos de la tormenta se rasgaban para dejar visible una pavorosa aparición. Una vez eran las montañas negras con sudarios de ventisqueros del estrecho de Beagle. Y el buque viraba, huyendo de este pasadizo acuático lleno de escollos. Otra vez surgieron ante la proa los peñascos de Diego Ramírez, el punto más extremo del cabo, y también viró la fragata, huyendo de este cementerio de navíos. Capeando el viento llegaron a con acento agudo ver los primeros iceberg, e igualmente hicieron rumbo atrás para no perderse. En las soledades del Polo Sur, Ferragut llegó a con acento agudo creer que no doblarían nunca el cabo, quedando para siempre en plena tempestad, lo mismo que el navío errante y maldito de la leyenda. El capitán, un salvaje del mar, taciturno y supersticioso, mostraba el puño al promontorio, maldiciéndolo como a con acento agudo una divinidad infernal. Estaba convencido de que no conseguiría doblarlo hasta que lo ablandase con un tributo humano. Ulises vio en este inglés con acento agudo los argonautas primitivos, que aplacaban con sacrificios la cólera de las deidades marinas. Una noche, las olas se llevaron con acento agudo un tripulante. Al día siguiente cayó desde lo alto de la arboladura un gaviero, sin que nadie pensase en una salvación imposible. Y como si el demonio austral solo esperase este tributo, cesó el viento oeste, el buque no tuvo ante su proa la infranqueable barrera de un mar hostil, y pudo entrar en el Pacífico, anclando 12 días después en Valparaíso. Ulises explicó el grato recuerdo que deja este puerto en la memoria de los navegantes. Era el descanso después de la pelea por doblar el cabo, la alegría de existir luego de haber sentido el soplo de la muerte, la vida en los cafés y las casas alegres, comiendo y bebiendo hasta la hartura, con el estómago lastimado aún por la alimentación salitrosa y la piel martirizada por los furúnculos del mar. Siguió el paso gracioso de las tapadas de negro manto, que le hicieron recordar con acento agudo su tío el médico. En las noches de remolienda apartaba su vista muchas veces de los beldades morenas y jóvenes que danzaban la zamacueca en medio del salón. Le interesaban las matronas envueltas en velos de luto que hacían sonar el piano y el arpa, acompañando la danza con cánticos suspirantes. Tal vez alguna de estas damas sentimentales y bigotudas había podido ser su tía. Mientras la fragata completaba en Iquique su cargamento, estuvo en contacto con la muchedumbre trabajadora de las salitreras, rotos chilenos, obreros de todos los países, que no sabían cómo derrochar sus valiosos jornales en la monotonía de unas poblaciones nuevas. Su embriaguez se recreaba con las más disparatadas magnificencias. Unos hacían correr el vino de todo un tonel para llenar un solo vaso. Otros empleaban como blanco de su revólver las botellas de champaña alineadas en las anaquelerías de los cafés, pagando las roturas al contado. De este viaje guardó Ferragut un sentimiento de orgullo y confianza que le hizo despreciar los peligros. Conoció después los tornados de Asia, las horribles tormentas circulares, que en el hemisferio boreal ruedan de derecha a con acento agudo izquierda y en el austral de izquierda a con acento agudo derecha. Eran accidentes rápidos, de horas, o de días cuando más. Él había doblado el Cabo de Hornos en pleno invierno, después de una lucha contra los elementos que duró 2 meses.
Podía atreverse a con acento agudo todo. El océano había agotado en él todas sus sorpresas. Y sin embargo, la peor de sus aventuras ocurrió estando el mar en calma. 7 años llevaba de navegante, y se disponía una vez más a con acento agudo volver a con acento agudo España, cuando en Hamburgo aceptó puesto de piloto en un velero que iba a con acento agudo hacer rumbo al Camerón y al África Oriental alemana. Un marino noruego quiso disuadirle de este viaje. Era un buque viejo y lo habían asegurado por el cuádruplo de su valor. El capitán estaba asociado con el propietario, que había hecho quiebra varias veces. Y precisamente porque era irracional este viaje, Ulises se apresuró a con acento agudo embarcarse. La prudencia era para él una vulgaridad. Todo lo absurdo suponía obstáculos y peligros, tentando de un modo irresistible su atrevimiento. Una tarde, con acento agudo la altura de Portugal, cuando estaban lejos de la ruta seguida por la navegación regular, una columna de humo y de llamas se elevó sobre la cubierta, rompiendo las escotillas y devorando el velamen. Mientras el piloto, al frente de unos negros, pretendía dominar el fuego, el capitán y los tripulantes alemanes escaparon del buque en 2 balleneras preparadas. Ferragut tuvo la seguridad de que los fugitivos se reían de él al verle correr por la cubierta, que empezaba con acento agudo combarse echando fuego por sus resquebrajaduras. Se vio, sin saber cómo, en el bote más pequeño, rodeado de varios negros y diversos objetos amontonados con la precipitación de la fuga. Un barril de galleta medio vacío, otro de agua que solo contenía unos pocos litros. Remaron toda una noche, teniendo con acento agudo sus espaldas, como astro de desgracia, el buque ardiente, que enviaba sobre las olas sus resplandores sangrientos. Al amanecer se marcaron en el disco del sol unas ligeras ondulaciones negras. Era la tierra. Pero tan lejos. 2 días vagaron sobre las crestas móviles y los valles sombríos del desierto azul. Ferragut se sumió varias veces en un letargo mortal, con los pies hundidos en el agua que llenaba el fondo del bote. Los pájaros de mar trazaban espirales en torno de este ataúd flotante, y huían después con vigorosos golpes de ala, lanzando un graznido de muerte. Las olas se elevaban lentas y mansas sobre los escasos centímetros de la borda, como si quisieran contemplar con sus ojos glaucos este amasijo de cuerpos blancos y oscuros. Remaban los náufragos con nerviosa desesperación. Luego yacían inertes, reconociendo la ineficacia de su esfuerzo perdido en la inmensidad. El piloto, al adormecerse en la dura popa, acababa por sonreír con los ojos cerrados. Todo era un mal ensueño. Estaba seguro de despertar en la cama, rodeado de las comodidades familiares de su camarote. Y cuando abría los ojos, la realidad le hacía prorrumpir en órdenes desesperadas, que obedecían los africanos maquinalmente, como si estuviesen dormidos. No quiero morir. No debo morir. Clamaba en su interior una voz de bronce. Gritaron e hicieron inútiles señales con acento agudo buques lejanos, que se perdían en la inmensidad sin verles. 2 negros murieron de frío. Sus cadáveres flotaron largas horas junto al bote, como si no pudieran despegarse de él. Luego se hundieron con invisible tirón. Varias aletas triangulares pasaron sobre el agua, cortándola como cuchillos, al mismo tiempo que la profundidad se ensombrecía con veloces sombras de ébano. Cuando al fin se aproximaron con acento agudo la tierra, Ferragut vio la muerte más de cerca que en alta mar. La costa se elevaba como una muralla inmensa. Vista desde el bote, parecía cubrir la mitad del cielo. La larga ondulación
Oceánica se convertía en ola rabiosa al encontrar los baluartes avanzados de sus islotes, al desplomarse en el vacío de sus abismos, formando cascadas de espuma que rodaban de abajo a con acento agudo arriba, levantando furiosas columnas de polvo con estampido de cañonazo. Una mano irresistible agarró la quilla, poniendo la embarcación verticalmente. Ferragut salió despedido como un proyectil, cayendo en los espumosos remolinos, y al caer tuvo la percepción de que rodaban igualmente, llovidos en el mar, hombres y toneles. Vio blancuras burbujeantes y cimas negras. Se sintió empujado por fuerzas contradictorias. Unas tiraban de su cabeza y otras de sus pies en sentido inverso, haciéndole voltear como la saeta de un reloj. Su pensamiento se hizo doble. Es inútil resistir, murmuraba en su cerebro el desaliento. Y la otra mitad de su persona afirmaba con desesperación: yo no quiero morir. No debo morir. Así vivió unos segundos, que fueron horas. Sintió el roce brutal de ocultas asperezas. Luego un choque en el abdomen, que detuvo su